compartir con usted mi opinión. Hoy la mayoría de las gentes y muchas que están en partidos políticos dicen que las ideologías ya no importan. Me dirán que soy muy cuadrado o que estoy fuera de la moda. Sin embargo, sigo pensando que todo partido político debe tener una orientación ideológica que le permita, como esa columna vertebral, después tener ramificaciones para los proyectos políticos. Lo que sí es cierto es que el ciudadano no come ideología, el ciudadano come acciones, come políticas públicas concretas y ejecutadas. Ahí es donde está el gran detalle. Sin embargo, la ideología y el pensamiento de las ideas y el desarrollo de las mismas sigue siendo fundamental para cualquier partido político. Aquellos partidos políticos que se distancian de las ideas seguramente nunca llegarán a hacer acciones que sean de justicia social y que sean de un complemento de todas las ramificaciones y todos los detalles que tienen las políticas públicas. Gobernar sin ideología es gobernar sin ideas. Esa es mi opinión. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Buenas noches, feliz 2019 y gracias a usted por seguir con la política con P mayúscula en nuestra 8ª temporada. Sí, muy ilusionados y muy orgullosos de estar arrancando nuestro 8º año en la televisión nacional hablando de política. Creo que es uno de los programas más longevos que ha habido en la política nacional en televisión y eso pues me llena de orgullo y sobre todo de tenerlo usted en la pantalla. Y como es un día especial, pues he buscado a dos intelectuales, a dos personas que realmente dominan la ciencia política a plenitud y a la filosofía, y con quienes vamos a hablar de ideología porque yo sigo pensando de que son importantes. A lo mejor yo soy el equivocado, pero lo vamos a discutir con ellos. He invitado a Rotzay Rosales Valladares, quien es politólogo, doctor y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Y también nos acompaña don Fernando Araya, ensayista, escritor, filósofo, Premio Enrique Benavides y Premio Clásicos de la Democracia. A ambos, Rotzay y Fernando, un placer tenerlos acá. Con muchísimo gusto, Claudio, y felicitarte por esos 8 años de este programa. Me uno la felicitación de Fernando
Claudio. Y brindemos por eso. Brindemos por ello, claro. Brindemos Salud por Y eso. feliz Y también por Costa Rica. un nuevo año. Salud. Costa Rica. Veamos. Dos temas en uno para que ambos los desarrollen el tiempo de ustedes en el programa. Uno, yo siento que hoy algunos, dentro del marco de llevarnos al pragmatismo, han olvidado que las ideologías, los ideales y las ideas siguen siendo importantes en partidos políticos y demás. Esa es la primera. Y la segunda, a veces siento que hoy por hoy la gente, cuando quiere identificarse ideológicamente, nada más dice: soy progresista o soy conservador, y se acabó el tema. Rochay. Sí, bueno, abordo primero tu primera inquietud, justamente sobre las ideologías. Acordémonos el griterío que se armó intelectual a finales de la década de los 80 a partir de la publicación de Francis Fukuyama de su libro El fin de las ideologías, ¿verdad? Y ciertamente se decía que esta había sido sustituida de algún modo, borrada a partir de el fracaso, comillas, de todo un sistema ideológico que además tuvo consecuencias políticas y sociales y económicas enormes para el mundo durante 70 años, como fue el llamado socialismo real, ¿verdad? Con la caída del muro de Berlín, simbólicamente, y de todo el espectro, digamos, sovietista, pues entonces surgieron estas voces diciendo que las ideologías en realidad habían fracasado, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, y que era la época de eso que hoy llamamos y conocemos como el pragmatismo, ausente de valores, principios, de toda axiología, de toda normatividad, etc. Nos damos cuenta al cabo ya después de 30 años quizás de esos acontecimientos, que como bien decía un autor francés, Régis Debray, que todos conocemos, las ideologías seguirán vivas mientras existan sociedades. Incluso se atrevió a decir en Crítica a la razón política que no había ninguna sociedad a lo largo de la historia en ausencia, primero, de un sistema ideológico que le diera sentido, orientación y estrategia. Y eso ya significa mucho, ¿verdad? Yo creía eso. Ahora no sé si pero yo creía eso. Claro, o sea, y no solo es un acto de fe, ¿verdad? Se prueba, según el mismo libro de Debray, que las ideologías son indispensables para el mantenimiento de una sociedad. Es la pega, diríamos, el pegamento, ¿verdad? El sustento. Sin una serie de valores compartidos, de visiones de mundo, una ideología es una visión de mundo, ¿verdad? A mí, yo siempre hago el parangón entre las ideologías religiosas y las ideologías políticas. Ya Fernando me corregirá si no encontramos mayor sinonimia, pero me parece que las dos comparten eso, son una visión de mundo y algo más importante, un desarrollo doctrinal, una misión en el mundo, una práctica. No hay ideología sin una práctica correspondiente que la realice. Y eso es básicamente la política. Fernando. Bueno, mira, muy interesante lo que nos dice Rochay. Yo coincido en que a finales de los 80 se produce una crisis de las narrativas ideológicas que se encontraban ahí. Y esa crisis de las narrativas ideológicas condujo a una bifurcación. Por una parte, la tesis del gobierno chino de no es importante el color del gato, sino que sepa cazar ratones. Era un pragmatismo sin ideales, era un pragmatismo sin ideales, el que estaba planteando el gobierno chino en ese momento. Y la otra tesis a que condujo esa crisis de las narrativas ideológicas fue la tesis de que frente a las ideologías había que propiciar el conocimiento. Entonces, yo, en esa misma época, desde ese mismo periodo de tiempo, me adherí muy rápidamente a la tesis de que frente a las narrativas ideológicas que se habían colapsado con el final del socialismo real, con la crisis ya en los 90 de lo que llamo el anarcocapitalismo, el ultraliberalismo, yo me adherí rápidamente a la tesis de que lo que hay que propiciar es el conocimiento y no los sistemas de creencias ideológicas. Bueno, me adherí a eso y buena parte de lo que he trabajado, de lo que he investigado, me ha reforzado esa tesis
hasta el día de hoy, ¿verdad? Tal vez sea mi utopía, porque yo entiendo que las sociedades humanas requieren sistemas de creencias, y como dicen algunas canciones, a veces requieren que se les mienta. Y las ideologías tienen esa característica. Muchas veces mienten. Entonces los seres humanos, porque los seres humanos nos movemos en distintos niveles, ¿verdad? En su gran mayoría requieren sistemas de creencias. Entonces yo comprendo la necesidad de las ideologías, incluso hoy. Pero frente a eso, insisto en que es prioritario estimular los conocimientos, los hechos, las cosas que se verifican. Entonces he definido las ideologías en algunos textos míos como sistemas de control. Sistemas de control que aplican los partidos, aplican los estados, aplican los gobiernos, las empresas, las iglesias, las religiones, y sistemas de control que probablemente son indispensables en este momento. Y para terminar, siempre recuerdo, y Claudio sabe que lo he repetido varias veces, cuando a don José Figueres Ferrer le preguntan ¿cuál es su ideología? Y don José Figueres, o qué es la ideología que él tiene, y don José Figueres dice, las ideologías son excusas para no pensar. Eso dice don José Figueres. El libro de Fukuyama, donde plantea el fin de las ideologías, en el fondo no era el fin de las ideologías, era el triunfo, según Fukuyama, de una ideología. De una ideología, en la que él creía. Pero muchos quieren matar o han querido matar a las ideologías partiendo de la premisa de que las ideologías están muy cargadas de un fanatismo, ¿verdad? Y que eso en la acción política, en el momento de ejercer el poder, no es posible ejecutarlo tal y como dice el librillo de determinada ideología, y que eso lleva al gobernante de turno a ser pragmático, ¿verdad? A hacer las acciones. Sin embargo, viene aquí la consulta a ustedes. ¿Se puede llegar a las acciones sin previamente no tener ideas? O sea, ¿puedo llegar yo a gobernar en el marco de la ocurrencia, tomar el poder, ir al poder por el poder, y no haber tenido un espacio previo de plantearme ideas, que seguramente las ideas son ideologías, y después tratar de implementarlas en una sociedad? ¿O llego yo a gobernar con las ocurrencias, o como decimos los politólogos, con las coyunturas del momento? Repito lo que dije en la primera intervención. Yo tiendo a coincidir con Debré en que no existe sociedad en ausencia de las ideologías. Y eso me lleva a una posición que en la modernidad, después podemos hablar de eso cuando vamos a hablar de progresismo, fue el gran parteaguas, el grito de la razón, el logocentrismo, el progreso, el orden bajo o supeditado a la acción premeditada y ojalá científica de el hombre controlando todos los otros ímpetus. Eso se produjo en los años 1400, 1500, estamos hablando del Renacimiento. Nótese hasta dónde podemos empezar, y podemos ir mucho más atrás. Ideologías ha habido, en tanto lo dijimos, existían sociedades, pero ya con la conformación de lo que llamamos hoy los estados modernos, que es otro tema también, ¿verdad? Que se conformó a partir de una ruptura ideológica fundamental que pareciera hoy está reviviendo de algún modo, y que fue la secularización del poder, la separación del poder positivo, humano, digamos, y el control de eso divino por parte, con respecto a el control divino. Se creía antes que los reyes, los monarcas, los gobernantes, lo que hoy llamaríamos los políticos, ¿verdad? Estaban investidos de ese poder a partir de la iluminación y el designio divino. La modernidad, uno de sus preceptos fue justamente ese, la ruptura
del poder secular, del poder positivo Y te pregunto, y del poder divino. se me viene a la mente. Y hoy, 600 años después, perdónenme, nos damos cuenta que las religiones y las ideologías religiosas y las iglesias están 600 años después tratando de revertir ese, comillas, emblema de la modernidad, ¿verdad? Y están diciendo, algunos llamarán de manera todavía tremendamente difusa, la posmodernidad, que las ideologías se han revitalizado. Y qué mejor ejemplo que con la búsqueda de nuevamente unir el poder divino, religioso, con el poder político, como lo estamos viendo, con proyectos partidarios y de gobierno hoy, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Te me adelantaste porque lo que te iba a preguntar cuando te quería interrumpir era exactamente lo siguiente. ¿No será que cuando los gobernantes, los reyes esos que hacías referencia a vos, perdieron ese beneficio divino, perdieron la autoridad? Y que la autoridad hoy por hoy está siendo rescatada ante la incapacidad de muchos gobernantes, está siendo rescatada o recuperada o está siendo utilizada por aquellos que se acercan a un pensamiento ideológico que les vuelve a dar esa autoridad. Pregunto, el filósofo, ¿qué dice? Bueno, mira, muy interesante esta conversación. A ver, el proyecto de la modernidad estaba basado en la independencia del Estado, la tesis, la independencia del Estado respecto al poder religioso, primer planteamiento. Segundo planteamiento, el principio de la autonomía individual frente a las intervenciones de poderes fácticos. Estos eran principios claves de la modernidad. Y el principio de la razón, de la racionalidad frente a los sistemas de creencias. Este era el proyecto de la modernidad. Este proyecto de la modernidad, que era un proyecto de emancipación, fue rápidamente deformado por lo que se llama el modernismo. Ahora, en el seno de la Iglesia Católica, hoy, una gran discusión, un gran debate interno, tiene que ver, por supuesto, con los casos de corrupción y de pederastia y todo esto, cierto, pero tiene mucho que ver con este debate entre modernidad y modernismo. Entre modernidad y modernismo. Para algunos el Papa Francisco es un modernista. Es un modernista, es un ideólogo modernista frente a la modernidad. Ese proyecto de la modernidad fue entonces deformado por el modernismo. El énfasis en la ciencia lo hizo caer en el cientificismo. El énfasis en la técnica lo hizo caer en la tecnocracia. El énfasis en la autonomía lo hizo caer en el individualismo. El énfasis en la independencia respecto al poder fáctico lo hizo caer en el proceso de secularización de los estados, pero no en la independencia frente al Estado. Entonces, hoy en el fondo del debate global, sigue siendo la diferencia entre modernidad y modernismo el gran núcleo de ese debate. Entonces, yo en este debate soy moderno, no soy modernista. Soy moderno, es decir, planteo la tesis de la autonomía de la persona frente a todos los poderes, planteo la tesis de la razón, de la racionalidad, del conocimiento racional frente a los sistemas de creencias, la importancia de la ciencia y de la técnica, ¿verdad?, frente a la superstición, frente a todas estas cosas. En ese sentido, soy moderno, y todos, en cierta forma, creo yo, somos modernos. La tradición liberal, democrática. ¿Y no son las ideologías racionales y no te hacen moderno también? Es que, desde mi punto de vista, para tener claro, yo coincido con Roxay, en que, y con la tesis de Debré, del francés, las sociedades humanas conocidas hasta hoy, y por lo que se ve de hoy a muchas décadas adelante, van a necesitar las ideologías. Eso no hay duda. Pero reconocer eso no quiere decir que entonces diga uno, vamos a creer en lo que nos digan, ¿verdad? Yo tengo un argumento yo nada reconozco científico. eso. Yo
un argumento nada científico. Yo siempre, viendo rápidamente la evolución de nuestro país, siempre he dicho, debe ser el sesgo que me lleva a pensar en eso. Digo que siempre ha sido una sociedad socialdemócrata, que siempre ha buscado el equilibrio entre el Estado y el mercado, ¿verdad? Y que uno revisa desde los años 40, por lo menos en adelante, y encuentra ese equilibrio. Ahora, a Rothschild, porque cuando los invité un poco era por la inquietud que me provoca el manoseo del progresismo, ¿verdad? Resulta que hoy muchos, para definirse ideológicamente, y sobre todo la gente de centro, izquierda, no dice soy socialdemócrata, no dice soy socialista, sino que dice soy progresista. Pero de repente también aparecen partidos como el de David Fensay, que es de derecha. De derecha. ¿Verdad? Y recordemos que el progresismo se llama liberal progresista. El progresismo nace en la revolución liberal. De ahí viene un poco el concepto. ¿Verdad? Se llama, ¿cómo se llama el de David Fensay? ¿Dijiste? Partido Liberal Progresista. Sí, que no arrancó ahí, apenas hizo unos aleteos, pero no tuvo la fuerza. Pero empieza a reclamar el espacio del progresismo. Yo, entre broma y serio, antes de arrancar el programa, les decía a los invitados que yo siempre me definí como progresista. Me gustaba la libertad, me gustaba el empoderamiento del ciudadano, pero hoy no sé ni qué es ser progresista. ¿Qué es ser progresista hoy por hoy? Bueno, es interesante. Hablamos de experiencias profesionales, académicas, intelectuales, y yo justamente voy a contar una. Pero antes de eso, ¿de dónde sale el progresismo? El progresismo está asociado, es un sistema de ideas finalmente, asociado a la idea de progreso. Modernidad. Exacto. La modernidad planteaba, y vamos a retomar un concepto que quedó por ahí perdido, pero planteaba justamente lo que Fernando mencionaba, ¿verdad? La idea de la secularización, la idea de la autonomía individual, ¿verdad? La idea del uso de la razón estratégica para prever, etcétera. Pero tuvo una consecuencia desde el punto de vista político, o varias, muy importantes. Una tiene que ver con la idea de que se podía, progreso significa mejorar una situación actual siendo superada por algo mejor, valga la redundancia. Un estadio, una etapa, un proceso, una situación mejor a la que antes tuvo. Eso es progreso. Exactamente. Y me parece que a lo largo de la historia, justamente la humanidad como tal se ha planteado en términos generales como, diría Popper, buscar hábitats mejores, nichos de convivencia y de desarrollo mejores. Eso es progresismo. Entonces, claro, ¿quién se puede atribuir desde la izquierda a la derecha, el centro o lo que sea, el monopolio de la búsqueda del progreso? ¿Verdad? Progresistas son de izquierda, son de derecha, son de centro o no son de nada, desde el punto de vista de esa ubicación ideológica antigua, utilizando eso. Pero la búsqueda del progreso, es la búsqueda de superar la situación actual por algo mejor. Entonces, claramente, el tema no está en quién es auténticamente progresista, sino cómo se alcanza ese progreso, las vías y las formas en cómo conseguirlo. La modernidad supuso que el Estado era la encarnación de la razón. Y la ciencia era la bandera de Brasil hasta la fecha de hoy: orden y progreso. Progreso, ese fue el grito de la modernidad. El progreso a través de la razón, del logos, etcétera, de la ciencia. Y lo suscribieron el materialismo histórico, Marx, fuera las ideologías, decía Marx, las ideologías es falsa conciencia, ocultación de la realidad, ¿verdad? Sí. Y lo decían los positivistas de derecha. También. Comte, Durkheim, etcétera. O sea, los dos, nótese que estamos remitiéndonos a 150, 200 años atrás. Me parece que está la discusión, presente, o sea, ese dilema existencial, Claudio, sí. Te digo que te llegó 200 años después, sí. ¿Verdad? Porque desde ese momento se debatía quién y cómo, sobre todo, íbamos a alcanzar ese progreso. Y es donde nace el progreso. Hoy, dando un salto de 200 años, perdona, el Estado entonces consagra una serie de instrumentos, hagamos un recorrido histórico, y dice, vamos a planificar, aparece la administración, aparece la planificación, aparece, Weber, la burocracia, ¿verdad? Todas estas formas institucionales, porque, paréntesis,
Las ideologías no son formas flotantes, humos o sueños de opio, decían los muchachos de la década de los 70. No, las ideologías tienen consecuencias materiales y eso es lo más importante, porque es como empíricamente no podemos probar, dice Debré, la veracidad de las ideologías, sino empíricamente podemos probar sus consecuencias, por eso son reales. Entonces tienen consecuencias, por las ideologías han ocurrido genocidios, la gente se sigue matando, o la gente sigue matando, a través de las ideologías, ¿verdad? Y el Estado pretendió, a través del grito de la modernidad, del uso de la razón, que eso no llegara, digamos, hasta esos extremos. Ha fracasado. Entonces, por supuesto, cuando hoy hablamos de progresismo, podemos darle un valor positivo diciendo, pensamos optimistamente en que la sociedad siempre debe y puede progresar y que lo dirá hacer a través del uso de la razón, una visión muy moderna, ¿verdad? O podemos pensar en una condición negativa, las ideologías como falsa conciencia, ocultación de la realidad, nos conducen a lo que Fernando mencionó hace mucho rato y que es lamentablemente, pero naturalmente consustancial a la actividad humana de la política, la falsa conciencia, la mentira o el engaño abierto. Pero te la dejo aquí muy rápido para oírlos a ustedes. Pero la palabra progreso, dentro de ese marco que vos lo definías, de ir aumentando cada día el bienestar particular o social, también llega un momento en que es cortado como el ombligo y se empieza a hablar de desarrollo, como que se considera que esa palabra progreso está muy ligada a un concepto economicista, de buscar el bienestar nada más sobre los recursos. Entonces que es mejor hablar del desarrollo, después viene el desarrollo integral, después se habla del desarrollo humano. Y se empieza a complementar con otros objetivos. Bueno, mira, tratando de retrotraer el tema a la ideología del progresismo en América Latina. La ideología del progresismo en América Latina tiene varias fuentes que se van perfilando en distintos momentos históricos y llegan a confluir hacia finales de los 90 y 16 años, 15 años del siglo XXI. Hay una primera fuente de la ideología del progresismo latinoamericano que se sitúa, dicho así con mucha precisión, en la primavera de 1845. En la primavera de 1845, la primavera europea de 1845, se plantean dos tesis que desde ese momento hasta hoy se encuentran en el núcleo de lo que hoy es el progresismo latinoamericano. ¿Cuál dos tesis? Una, que la propiedad es un robo, y que la ley de la lucha de clases es la ley de la historia. Estas dos tesis plantean un proyecto de sociedad a partir de ellas desde 1845 y colapsa, se derrumba en el año 1989, con la desaparición de la Unión Soviética, la desaparición del sistema llamado del socialismo real, la desaparición del Pacto de Varsovia, la desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica, y se produce la casi desintegración del movimiento comunista internacional. Cuando se produce esa desintegración, las personas, los grupos que estaban vinculados a esa historia se ramifican durante los años 90 hacia otras sensibilidades que estaban creciendo en los 90. Esas otras sensibilidades tienen que ver mucho con derechos humanos, tienen que ver con naturaleza, tienen que ver con el movimiento de liberación femenina, tienen que ver con los derechos de las minorías, etc. Y entonces se produce en los años 90 una confluencia de las corrientes que venían de 1845 con esas dos tesis, básicamente la teoría de la explotación del hombre por el hombre y por lo tanto la necesidad de expropiar a los expropiadores, por decirlo así. Se produce la confluencia de estas tesis con estas otras sensibilidades. Estas sensibilidades se mezclan hacia finales de los 90 y agreguen en América Latina las reivindicaciones del indigenismo, cierto nacionalismo, y usted tiene ahí los componentes de la ideología del progresismo. Ese ciclo que se abrió hacia finales de los 90
hoy está llegando a su final. Ese ciclo, lo que podríamos llamar el ciclo de la ideología del progresismo. Y yo insisto de la ideología del progresismo para hacer la diferencia con el progreso. Son dos cosas distintas. La ideología del progresismo ha monopolizado la idea del progreso, pero evidentemente lo que ha sido su resultado histórico es profundamente regresivo. Lo vemos en el caso de Nicaragua, lo vemos en el caso de Venezuela. Es profundamente regresivo, no es progresista. Es el efecto de la ideología del progresismo que fue esa mezcla. Y esto es importante porque lo que llamamos en América Latina las derechas, simplemente simplifican el fenómeno. El fenómeno del progresismo lo meten en un solo saco y usted puede encontrar gente de las derechas que dice que todos los progresismos son comunismos disfrazados. Ya, pues eso es una simplificación, hipersimplificación de la realidad, porque los componentes de la ideología del progresismo son diferentes. Cierto, hay un componente que viene del marxismo clásico, ¿ah? Pero ya el marxismo clásico hacia finales de los 90 ya había renunciado prácticamente a la tesis económica del marxismo clásico, porque la tesis económica del marxismo clásico había fracasado en los proyectos de socialismo real. Y toda aquella cosa de la teoría del valor y del valor trabajo y todas estas cosas, desde el punto de vista práctico, habían fracasado, teóricamente y luego políticamente, con el derrumbe de los sistemas llamados socialistas, que en realidad no eran tales socialismos, sino que eran un tipo de capitalismo de Estado dictatorial. Esto es lo que teníamos, ¿verdad? Fernando nos plantea una involución del progresismo. Entonces, hay una involución bajo la ideología del progresismo en América Latina que se nota claramente en la eliminación del régimen de libertades, en la violación de los derechos humanos y en los fracasos económicos. Fracasos económicos que no se dieron al inicio, porque al inicio del progresismo, de la ideología del progresismo, o de los gobiernos bajo esa ideología, hay una coyuntura económica favorable. Y esa coyuntura económica favorable permitió reducir la pobreza, ¿verdad? En el caso de Brasil, etcétera. Pero las ideologías del progresismo, los gobiernos bajo esas ideologías, no redujeron la desigualdad. La desigualdad es el talón de Aquiles de ese tipo de capitalismo a cual llaman socialismo del siglo XXI. Pero no hay tal socialismo del siglo XXI. Lo que tenemos es un tipo de capitalismo autoritario, tendencialmente totalitario, que suprime el régimen de libertades, violenta los derechos humanos y adquiere una actitud defensiva frente a las movilizaciones de la gente. Entonces, eso no es progreso, eso es regresividad. Te quedó cargado el índice de datos aquí. Sí, yo solo lo complementaría con lo siguiente. El progresismo de derecha ha sido igualmente nocivo. El consenso de Washington, que es otro sistema ideológico, desde la derecha y desde el neoliberalismo, ha producido en América Latina, como nunca antes, no dicho por mí, PNUD, nunca antes más democracia y nunca antes tanta desigualdad. No hay región en el planeta más desigual que América Latina. Y lo han hecho gobiernos de izquierda y de derecha. Entonces, claro, el progresismo, como bien dice Fernando, utilizado como sistema ideológico, no la búsqueda del progreso en efecto, sino como sistema ideológico, político y económico, porque es aquí donde nos podríamos encontrar la primera diferencia entre progresismo de derecha y de izquierda, es en lo económico, en el modo de producción, en la posesión de la propiedad, etcétera, donde empiezan a torcerse, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, esa búsqueda de progreso. Ustedes se acuerdan, yo estudié con unos libros, valga el recordatorio, que se llamaba los libros de estudios sociales de primaria nuestros, ¿se acuerdan? Sí, sí. El sello de AID de Estados Unidos, la Agencia Internacional de Desarrollo. No muy grato recuerdo para la izquierda latinoamericana. La serie hacia la luz.
la alianza para el progreso. El discurso del progreso ha estado también en la boca de la derecha de toda la vida. De toda la vida. Y con la derecha, en esa época, fue cuando se instauran los mayores autoritarismos en América Latina. Correcto. ¿Verdad? Entonces, las ideologías, también dice Debré, cuando desaparece una, tiende a ser sustituida por otra. Por otra. La silla no queda vacía. Ajá. Entonces, me parece, claro, entendiendo esa estupenda explicación de Fernando, desde la forma ideologizada en cómo la izquierda utilizó el progreso, y cómo la derecha también se lo atrevían a ellos, ¿verdad? La derecha estaba haciendo exactamente lo mismo. Slavoj Žižek acaba de publicar un libro que se llama Problemas en el Paraíso, 2016 en realidad. El fin, dice, el fin de la vuelta a las ideologías y el fin de la democracia liberal. El paraíso, acuérdense, era como se le denominó a la democracia liberal. Era la búsqueda de ese, era un presupuesto ideológico. A través de la democracia liberal y de la economía de mercado, llegaremos al paraíso. ¿Verdad? Entonces, Žižek dice, cuidado, nunca en el mundo, se hizo toda una reflexión, acuérdense al finalizar el siglo XX, los más jóvenes que nos ven por televisión, apenas quizá lo recuerden, ya han pasado 20 años desde el fin del siglo anterior, y se dio una gritería en el mundo intelectual, académico y político, si finalmente habíamos progresado o no, ¿verdad? Y hubo pros y contras. Aquí vino, en el Teatro Nacional, de una magnífica exposición Fernando Sabater, y mostraba sus claroscuros, ¿verdad? Claro, hemos sido guiados por la idea moderna del progreso, de la búsqueda tal, desde la izquierda y de las derechas, con proyectos políticos, y finalmente, ¿cuál es el balance? ¿En qué hemos progresado y en qué hemos retrocedido? Más bien, ¿verdad? Si a mí me dice que la pobreza se ha reducido, pero cada vez está más concentrada la riqueza en menos manos, como ocurre hoy en el planeta, en todo el planeta, Así es. ¿podemos ponerle un signo de interrogación o no a esa promesa del progresismo? Ahora, Rotzai, allá en los 80s, por la crisis económica, se habló de la década perdida, pero cuando uno revisa los años 80, encuentra que no tiene nada de perdida, por lo menos para el aspecto de América Latina. Cayeron todas las dictaduras y se abrió a la democracia. Hay una visión economicista. Es la década perdida porque en lo económico hubo conflicto, pero no se valoró el aspecto democrático, Político, social, exactamente. cultural. Pero hoy en día resulta que también esa visión economicista se mantiene. Parece que la economía en muchas ideologías es la prioridad. Y esto leía un viejo libro de Keynes, de John Maynard Keynes, y él decía que la economía era muy importante en una sociedad y que tenía que ocupar el lugar que le correspondía, el segundo lugar, que el primer lugar era el primer lugar de la sociedad. Y a mí me gustó la frase, me parece que es muy apropiada en un momento en donde todo se refiere a déficit fiscal, todo se refiere a deuda del Estado y poco a esos resultados de esas inversiones y de ese progreso. Bueno, mira, a ver, antes de entrarle a ese tema, hay otro elemento de la ideología del progresismo y del fenómeno del progresismo latinoamericano de los últimos 15 años, 16 años, de finales de los 90 y lo que llevamos del siglo XXI. Y es cuando los grupos progresistas o del progresismo no son propietarios de medios de producción, que es lo que ocurría en la mayoría, cuando no son propietarios de fábricas, de tierras, de casas, de grandes negocios, los grupos del progresismo solo tienen una manera de pasar a ser propietarios, y es aprovechando sus posiciones de poder en el gobierno y en el Estado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Después de 15 años, los miembros de esos movimientos del progresismo se convierten en los nuevos ricos. Hay un proceso, llamémoslo como lo llamaba Marx en el siglo XIX, hay un proceso de acumulación de capital basado no en el trabajo o en el desarrollo de la producción, sino en el poder político. Y entonces se da el fenómeno de
los nuevos ricos progresistas. Los nuevos ricos progresistas que no combatieron la desigualdad, no redujeron la desigualdad, pero sí redujeron la pobreza al inicio, por una coyuntura económica internacional. Pero entonces ahora, en este final del ciclo del progresismo, lo que está saliendo a relucir es este fenómeno. En Venezuela le llaman a los poliburgueses, los nuevos burgueses. Los nuevos burgueses de izquierda, ¿verdad? Que, aprovechándose del poder del Estado, acumulan una riqueza y después se convierten en propietarios. Cuando no sos rico de cuna, la manera de lograr acumular un nivel de capital importante es ocupando el poder del Estado o el poder del gobierno. Y vos a esa realidad la cubrís con una ideología, la ideología que es el progresismo. Estamos gobernando para los pobres, estamos gobernando por la solidaridad, antes dirían estamos gobernando por la libertad, estamos gobernando por la democracia, etcétera, pero en el fondo hay una cosa que es el poder fáctico, y me parece que el fenómeno es ese. Entonces, este final del ciclo del progresismo también revela este fenómeno, ¿verdad? Hay una especie de combinación de la narcomafia con la narcopolítica. ¿Ah? Es una especie de mafia, y con la combinación de los aparatos represivos del Estado que empezaron a ser utilizados por los ideólogos del progresismo. Hay un fenómeno en Costa Rica que ya anunciaba ese tipo de hecho, que fue la creación del Estado empresario. La creación del Estado empresario y la creación de CODESA. Se puede hablar mucho de las buenas intenciones que podía existir, pero lo cierto es que el Estado empresario se convirtió en una fuente de rentabilidad política de políticos, no de empresarios, o de empresarios vinculados a políticos. Y hay que recordar que ese fenómeno está como una de las fuentes de la derrota de Liberación Nacional en el 7-8. Eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Y que ya en el 8, yo no sé en qué años ya se desmanteló CODESA, pero se desmanteló CODESA en los 80. Y ahora termino con esto, la que he hablado con Claudio de ese tema. La frase que se puso de moda no en los 80, en los 90. En Costa Rica, la mejor política social es una buena política económica, es tan reduccionista, tan ideológica y tan reduccionista como la antítesis de esa frase. La mejor política económica es una buena política social. Las dos son reduccionistas. Por eso hemos hablado mucho en privado de la necesidad de integrar esas dos dimensiones en una visión más pragmática, sí, pero no un pragmatismo así a rajatabla, sin ideales y sin valores, sino un pragmatismo de ideales. Ok, de ideales, según mi visión. Y de valores. Y de valores. Ese era el tema que quería llegar ahorita. Donde siempre vamos a encontrar, y eso recuerdo también mis años en filosofía, era toda la discusión, ¿verdad? Entre principios y valores, ¿verdad? Porque es justo ahí donde se empiezan a materializar esas ideas, ¿verdad? ¿Qué va primero? ¿La libertad, la igualdad, la solidaridad o el concepto que todos compartimos de justicia social, pero que nos diferencia a todos? ¿Verdad? Entonces, volvemos a ese punto nuevamente. Finalmente, los sistemas ideológicos que conducen, guían, orientan u ocultan propósitos políticos no pasan de moda. Es que no pueden pasar, ¿verdad? Ciertamente, eso yo creo que ya lo resolvimos desde el principio del programa, y es que las ideologías... Lo resolvimos aquí, ¿verdad? Sí. El mundo no estará resuelto. Las ideologías mantienen su valor, y lo mantendrán, por lo menos, ¿verdad? El muerto que matáis goza de muy buena salud. Goza de buena salud. Goza de buena salud. A mí sí me llama la atención, y creo que desde el punto de vista más didáctico sería importante conversarlo. Me parece que sí, siempre se ha presentado la antítesis del progreso y sobre todo
del progresismo como sistema ideológico el conservadurismo, ¿verdad? Entonces ahora vos te das cuenta, y no ahora, los primeros partidos políticos en Europa se dividían entre liberales y conservadores. Así es. Muchos partidos políticos, los más institucionalizados o los más viejos del continente americano, los colorados y los blancos en Uruguay, en Paraguay, el Partido Nacionalista y el Partido Liberal en Honduras. No, si Liberación tiene 60, 70 años. Estoy hablando de partidos de más de 100 años. En América Latina enarboraban unos el conservadurismo y otros el liberalismo o progresismo. Sí, era blanco o negro el tema. Entonces, claro, uno entra en dilemas existenciales. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando hablamos de ideologías, doctrinas y modelos, ¿verdad? Yo hablo de las visiones de mundo, la misión en el mundo y el catecismo para llegar a ese punto, y hacemos la analogía religiosa. Yo les comento a ellos que el gran dilema en la que uno, no con el que valora y evalúa la otra edad, sino uno mismo, que siempre es más difícil, ¿verdad? Ser introspectivo y autocrítico, es que hagan la prueba del test conservador o liberal. Y siempre se va a complicar, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que eso que llamamos progresismo o conservadurismo está no muy claramente diferenciado en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Rotzai Rosales es un liberal político. Yo suscribo las reivindicaciones y los triunfos del liberalismo político a lo largo de la historia, de la Ilustración, etcétera. El Renacimiento, etcétera. Son luchas y reivindicaciones propias, gracias a las divinas potencias, del liberalismo político. Pero soy un antiliberal económico, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de un neoliberal, Roxay es un conservador económico. Cree fielmente y promueve la participación directa del Estado, más allá de la regulación, etcétera. Piensa en términos económicos en una reforma tributaria, no como la retrógrada que recién acaba de ser aprobada, sino en términos, por ejemplo, de lo que sí se conoce técnicamente muy bien como el progresismo tributario o fiscal, que es quien tiene más plata, paga más. Entonces ahí me convierto en un conservador. Vean qué interesante. Entonces, cuidado, por supuesto que este dilema ya lo resolvió Norberto Bobbio desde los años 20, ¿verdad? Cuando creó el socialismo liberal. Y él decía, esto mismo que les estoy diciendo, soy un liberal político a muerte, pero soy un socialista económico, ¿verdad? Entonces vos decís, ay, la pucha, pero esto me suena a socialdemocracia, ¿verdad? Sí, claro, la vieja usanza. En eso que decís, yo me sentí muy cómodo. Claro, lo que hacemos es cambiar el nombre. Okay. Y entonces ahora te das cuenta de que toda la emergencia esta de la religión, del rescate de los valores, que a mí me parece realmente raro, porque eso sí es contra la idea del progreso. Si hay valores que no sirven, tienen que ser sustituidos. Algunos, pero es una de las grandes críticas que se le hace al progresismo, claro, que es antivalores. Bueno, no es antivalores, tiene otros valores. ¿Verdad? Volvemos al tema. Bueno, entonces ahí surgen los conservadores, que son los que hacen esa afirmación. Hay algo aquí. En la Revolución Francesa se planteó el tríptico de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Ok. De este tríptico, del énfasis en la libertad, vos sacás todas las ramificaciones del liberalismo. Correcto. Liberalismo político, liberalismo económico, etc. Del énfasis en la igualdad, vos obtenés todas las ramificaciones del socialismo, desde el socialismo marxista, el socialismo democrático, el socialismo liberal que acabas de mencionar. Y claro, queda suelta, queda como olvidada la fraternidad. La fraternidad es el principio olvidado de la Revolución Francesa. ¿Estoy de acuerdo? Que ahora se habla de solidaridad. La fraternidad pues, fue enterrada. Eso está enterrado, es el principio olvidado. Pero a lo que voy, pero hay algo que a mí me parece que ha sido demostrado en términos de experiencia histórica desde mediados del siglo XIX hasta ahora. Y es que aquellas sociedades y movimientos que enfatizan el principio de igualdad no logran la igualdad y suprimen la libertad. Eso es, digamos, una prueba ya no teórica ni conceptual, sino de la experiencia histórica de las sociedades.
Y aquellos movimientos y partidos y sociedades que enfatizan la libertad, ojo, pueden avanzar en términos de igualdad, pueden, no lo han hecho, pero pueden avanzar en términos de igualdad y no suprimen la libertad, sino que más bien introducen, por ejemplo, el principio de la progresividad de los derechos humanos. Entonces, ya casi nos vamos. Entonces esa es una experiencia histórica para mí, no es una valoración ideológica, es una experiencia histórica de lo que hemos vivido en el siglo XIX y en el siglo XX. Esos son los balances interesantes que se discutían justamente a final del siglo XX, ¿verdad? Si me preguntan a mí, el balance histórico del liberalismo en ausencia de búsqueda de igualdad, lo que ha provocado es la libertad para quienes concentran el poder económico, ¿verdad? Entonces, claramente va a depender de nuestras posiciones epistémicas y otra vez ideológicas, el balance que uno puede hacer al respecto, ¿verdad? Yo repito, yo soy un liberal político, pero claramente, en ausencia de una visión que tenga, no este eufemismo que hoy transformamos la fraternidad y que la convertimos en solidaridad y que hoy es todavía más triste, y es la caridad. Pasamos de la fraternidad a la solidaridad y hoy tenemos mera caridad, pura caridad. Mira, lo que decía Marx, las migajas que se caen mira, de la Claudio, mesa del antes capitalista. de terminar, Claudio, yo no sé si dejamos a la gente, ya le aclaramos o la dejamos más enredada. La quiero enredar con esto, la quiero dejar enredada con esto, Claudio. Las ideologías del progresismo, sean con signo de izquierda o sean bajo otros signos de derecha o conservadores, todas en América Latina surgieron en los regazos de la socialdemocracia y del socialcristianismo previo al ascenso de las ideologías del progresismo. ¿Qué decir de eso? Y previo al neoliberalismo, sin duda, también. Pues fueron sustituidas. Eso fue. Así es. Lamentablemente fueron sustituidas por eso. Habría ganas de seguir más rato, pero ya me hicieron la seña, se nos va el programa. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Rochay. Un gusto. Yo creo que ha sido un programa exquisito para arrancar el 2019 y nuestra octava temporada. Muchas gracias. Pero sobre todo ustedes que nos han acompañado por tanto tiempo y lo van a seguir haciendo aquí en Noche Sin Tregua, en su programa de la política con P mayúscula. Muchas gracias.